Conversemos. ¿Cómo están? Un privilegio poder hacer una entrevista más para compartir con ustedes, en esta ocasión con nuestro hermano, el pastor Juan Sánchez. Él es escritor y pastor en Texas, así que estamos muy contentos de poder encontrarnos aquí en el marco de la conferencia ante su palabra, y espero que esta entrevista sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que, ¿cómo está? Bien. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Un placer. Bueno, pastor, ya hemos estado escuchando en la conferencia sobre distintos temas de edificando iglesias saludables. Estoy muy contento de poder estar aquí y de poder escuchar también su plática sobre liderazgo. Y queríamos conocer un poco de este ministerio, pero antes quisiéramos conocer un poco de cómo llegó el pastor Juan Sánchez a los caminos del Señor. Antes de saber cómo le servimos al Señor, nos gustaría saber cómo el Señor nos guió a nosotros a sus caminos. Yo nací en Puerto Rico y me criaron en un contexto católico. Fui a una escuela católica y eso era lo único que yo conocía. Y mi papá estaba involucrado en la política, y la política en Puerto Rico era muy difícil. Y para no tomar mucho tiempo en explicar toda la historia de nosotros en Puerto Rico, en el 1973 mi papá nos mudó a la Florida, en los Estados Unidos, para sacarnos de esa no violencia necesariamente, pero en una lucha, y a él lo conocían, y la vida se nos hizo difícil como familia en Puerto Rico por la política. Y nos mudamos a una ciudad que se llama Avon Park, que es como hora y media al sur de Orlando. Y ahí, en una ciudad pequeña, la única otra hispana en mi escuela, en el tercer grado, era mi hermana, en el segundo grado. Así que no era una época donde había muchos hispanos, por lo menos en las escuelas en ese lugar, en ese tiempo. Así que se me hizo difícil aprender inglés, se me hizo difícil aprender en la escuela, y me tomó un tiempo a aprender inglés y a entender cómo me debo portar en la escuela, y fui muy difícil como estudiante. Fui a la iglesia católica, pero empecé a desear entender las cosas de Dios. Entonces fui monaguillo en la iglesia católica, y como joven me tomó un cambio cuando tenía como, no sé cuántos años, como 12 o 13, 14, y me dediqué a entender las cosas de Dios en la iglesia católica. Así que yo fui un católico muy entregado. En vacaciones, cuando tenía 15 años, fuimos a Colorado y visitamos una iglesia, y por primera vez oí el Evangelio a los 15 años. Y me enojé porque el pastor estaba hablando de Cristo y exaltando a Cristo, y en mi teología, que no entendía y nadie me había explicado, yo estaba pensando, ¿por qué está hablando tanto de Jesús? Jesús es la segunda persona de la Trinidad, no es ni la primera. Oí el Evangelio por segunda vez cuando tenía 16 años, en un campamento que estaba funcionando como salvavidas, pero cada noche predicaban el Evangelio. Al fin de la semana le dije a mi amigo que me invitó que nosotros creemos lo mismo. Y entonces amigos me invitaron a jugar softball con ellos en la primera iglesia bautista de Avon Park. Y los miércoles iba a las reuniones con ellos, y ahí empecé a entender la verdad del Evangelio. Y vi el amor de Cristo en ellos. Ellos compartieron el amor de Cristo conmigo, y ese amor me atrayó a escuchar el Evangelio. Y a los 17 años yo le dije a un maestro de la escuela dominical en esa iglesia, que se llama Kenny, yo le dije, Kenny,
Yo sé de Dios, pero no conozco a Dios como ustedes. Y yo quiero conocer a Dios. Y en ese momento me arrepentí y pedí a Jesucristo que me salve. Y a los 17 años. Qué hermosa historia, ¿verdad? De todo lo que el Señor orquesta, desde el viaje, de la salida, las dificultades que pasan y todo eso. Y ahora, ¿cuál es el ministerio que está desempeñando y cuántos años han pasado en todo ese lapso? Yo soy el pastor principal de la Iglesia Bautista High Point en Texas, en los Estados Unidos, en la ciudad de Austin. Y he estado ahí 12 años y medio. Eso es a 3 horas de aquí, más o menos. Sí, a 3 horas al sur de aquí. Estamos en Denton, Texas. Perfecto. Y hay un ministerio que he visto bastante movimiento en su iglesia y por parte de los que asisten también ahí, que es el movimiento de 9 marcas. Sí. Y quería consultarle un poco de esto porque hemos estado hablando en una entrevista anterior con Giancarlo Montemayor, quien sirve junto con usted en su iglesia. Y el tema de las 9 marcas, ¿por qué es importante hablar de esas 9 marcas? ¿De dónde salen en estas 9 marcas? Creo que esa es una pregunta clave, porque si no entendemos de dónde vienen, entonces el pensamiento es que alguien puso un programa junto y lo vendió, y esto es un programa como los otros programas. Y la realidad es que las 9 marcas, el origen de las 9 marcas salen del ministerio de Mark Dever. Y Mark era un pastor en New England, en Massachusetts. Y él, cuando salió de esa iglesia, era una iglesia pequeña, y él fue a estudiar a Inglaterra. Y los miembros de la iglesia que él dejó en los Estados Unidos le escribieron a Mark y le preguntaron: Mark, estamos buscando un pastor, como tú sabes, porque tú estás en Inglaterra. ¿Qué debemos de buscar en un pastor fiel? Y así fue como empezó el ministerio de 9 marcas, porque Mark le escribió una carta a los miembros de la iglesia y le dijo: busca un pastor que predica fielmente, expositivamente. Busca un pastor que entiende la conversión. Busca un pastor que va a evangelizar el pueblo perdido. Busca un pastor que está comprometido a discipular los miembros. Busca un pastor que entiende la membresía. Busca un pastor que entiende la disciplina. Busca un pastor que entiende el liderazgo bíblico. Así que fueron cosas así. Y Mark mismo les dijo, esas no son las únicas marcas de la iglesia. Estas son las marcas que yo veo que hacen falta en las iglesias. Porque sabemos que hay otras marcas, ¿verdad? Los reformadores nos dijeron que las marcas de la iglesia es la predicación del evangelio fielmente, la práctica de las ordenanzas, el bautismo y la cena santa, y algunos añaden la disciplina. Pero en ese tiempo, Mark Dever pudo ver que hacía falta la predicación expositiva en muchas iglesias. Hacía falta el entendimiento de conversión, porque había mucha práctica de métodos de evangelismo que no eran bíblicos. Así que cuando Mark terminó de estudiar en Inglaterra y vino a ser pastor del Capitol Hill Baptist Church en Washington, D.C., en los Estados Unidos, el administrador estaba buscando material para su boletín que envían y producen. Y Mark se recordó que escribió esa carta y escribió un artículo, y el administrador dijo: mira, esto es bueno, ¿por qué no escribes un artículo sobre cada marca? Y de ahí salió las 9 marcas y el ministerio de 9 marcas. Y entonces Mark predicó un sermón sobre cada marca. Ese sermón fue el libro
original de 9 marcas. Y por eso es que son 9 marcas. No que son las únicas y tampoco que son las más importantes en la Biblia. Por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena son marcas importantes de una iglesia fiel. Predicando el Evangelio son importantes. Pero en esa época eran 9 marcas que no se veían en la iglesia, que se tenían que recuperar. Y desde el inicio, 9 marcas está comprometido a ver iglesias saludables que reflejan la imagen de Dios. Eso es importante lo que ha mencionado ahora, de que se tenían que recuperar. Sí. ¿No? Porque ese es el enfoque, creo, del libro, del ministerio. Sí. Si se piensa de tal manera, yo soy nuevo pastor, voy a la iglesia. ¿Qué es lo más importante que yo voy a hacer como nuevo pastor en la iglesia? Voy a orar por esta obra, voy a orar por lo que Dios va a hacer a través del ministerio de la palabra, pero lo más importante que voy a hacer es predicar la palabra fielmente, expositivamente. Así que esa es la primera marca. Todo comienza con la predicación expositiva, porque el fundamento de la iglesia de Jesucristo es el Evangelio, la palabra de Dios. Como dice Pablo en Efesios 2, los apóstoles y profetas, Jesucristo la piedra angular, es entendiendo toda la Escritura a través del lente de Jesucristo. Así que lo más importante que un pastor nuevo pueda hacer es predicar expositivamente la palabra de Dios, enseñando libros enteros en la iglesia. Así que todas esas marcas salen de esa primera marca. Y también un pastor tiene que tener un entendimiento bíblico de la doctrina de conversión, cómo es que Dios convierte perdidos, y evangelización y discipulado y membresía y disciplina. Sí, membresía, disciplina y la predicación expositiva. Hoy día quisiera que podamos ahondar un poquito más en 3 de esas marcas, que son el liderazgo, que nos acaba de compartir hoy día un tema sobre el liderazgo. ¿Por qué es importante que el liderazgo sea una marca de la iglesia? Bueno, porque como yo entiendo Efesios, en Efesios 1 vemos que el plan eterno de Dios es exaltar a Jesucristo como Rey y como Señor, sobre todo, y a someter todas esas cosas bajo la autoridad de Cristo. Y la parte que nosotros tenemos en ese plan eterno es proclamar el Evangelio, llamando al mundo para arrepentirse de sus pecados y a someterse bajo del reino de Jesucristo. Ese es el evangelismo, la evangelización que es la misión de la iglesia, pero no nada más evangelización, sino el discipulado. Ir, proclamar la palabra de Dios, proclamar el evangelio, llamar al mundo a arrepentimiento y a fe en Cristo, iniciar los que se arrepientan y creen en Cristo en la iglesia a través del bautismo y enseñarle todo lo que ha mandado Jesucristo. Eso es el discipulado. Ahora, interesantemente, Pablo nos dice en Efesios que Jesucristo, el Cristo ascendido, en Efesios 4, 8 a 11, que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia de tal manera para su gloria y para nuestra misión. Esta misión de proclamar a Cristo y llamar a todos a arrepentimiento y a fe en Cristo y a incluirlos en la iglesia a través del bautismo y vivir junto como iglesia, dice en Efesios 4:11 que el Cristo ascendido ha dado apóstoles y profetas. Ese es Efesios 4:11. Los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Jesucristo, la piedra angular. Eso es decir que a los apóstoles y profetas Dios reveló la verdad de Jesucristo de Jesús como Cristo. Y entonces ese es el fundamento de la iglesia.
es lo mismo decir el fundamento de la iglesia es el Evangelio, o el fundamento de la iglesia es Jesucristo, pero esa revelación fue dada a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Así que ese es el fundamento de la iglesia. Entonces dice que el Cristo ascendido ha dado a la iglesia apóstoles y profetas y evangelistas. Los evangelistas son los que llevan ese evangelio a lugares donde ahora Cristo no se nombra. Y entonces, por último, el Cristo ascendido ha dado pastores y maestros. Eso es decir que el Cristo ascendido ha estructurado su iglesia para esta misión, porque en los versículos 12 a 16 nos enseña que el propósito de los pastores y maestros es enseñar esta palabra, este evangelio, para edificar la iglesia. Así que la iglesia se edifica en amor, hablando este evangelio, esta palabra del evangelio, en amor unos a otros, y ahí estamos creciendo. Así que vemos cómo Jesús ha estructurado su iglesia del fundamento del evangelio, los que llevan el evangelio a lugares donde Cristo no está nombrado, y en la iglesia para predicar esta palabra, para que la iglesia se pudiera edificar en amor, hablando este evangelio unos con otros. Y esa es la estructura que el Cristo ascendido ha dado a la iglesia. Así que si Cristo nos ha dado un patrón de liderazgo, debemos de seguir ese patrón. Y ese liderazgo incluye entonces lo que hemos visto. Creo que ahorita con lo que nos ha respondido tenemos ahí las tres marcas claramente que queremos hablar, que son como liderazgo, discipulado y evangelismo. Sí. ¿No? ¿Cuáles son unas formas correctas o de qué manera puedo yo evangelizar a mi comunidad? Sí. How can I evangelize my community? Sí, sí. Lo importante es entender la doctrina de conversión, entender el evangelio, entender el evangelio y la doctrina de conversión. Y es decir, la Biblia nos enseña que Dios creó este mundo, el Dios Santo creó este mundo sin pecado. Él puso a Adán y Eva en el lugar de su presencia, y Dios y ser humano estaban morando juntamente en el mismo lugar, en paz, en gozo y en justicia. Pero en Génesis 3 vemos que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, así se dice. Sí. Ajá. Y interesantemente vemos que Dios Santo creó el mundo sin pecado, y nosotros nos rebelamos contra Dios, y lo que merece el pecado es muerte. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 2, creo que versículo 15, que el día que él peca contra Dios comiendo del árbol de conocimiento del buen y del mal, él iba a morir. Y eso fue lo que pasó. Y cuando Adán pecó, la justicia de Dios, como es fiel, es santo, merecemos la ira y la justicia de Dios. Y Adán fue condenado por su pecado, y Pablo dice en Romanos 5 que todos nosotros estábamos en Adán, así que hemos recibido la condenación de Adán, la corrupción de Adán, y también merecemos la ira de Dios como Adán también. Así que nacimos pecadores. Eso es importante entender. Pablo nos dice en Efesios 2, 1 a 4, que nacimos por naturaleza como hijos de la ira de Dios. Eso es decir, que merecemos la ira de Dios por naturaleza como pecadores. Ahora, esa es la pregunta clave. Si la Biblia nos explica la situación de nosotros como muertos espiritualmente acerca de las cosas
cosas de Dios. Que no podíamos Que, hacer nada. que no podemos ni responder porque somos muertos en nuestros pecados. La pregunta es, ¿cómo uno es salvo? Si uno es muerto, no se puede revivir. Pero si uno no es muerto, entonces uno puede decidir y puede buscar ayuda él mismo. Pero la Biblia explica que somos muertos en nuestros pecados. Y por eso dice Pablo en Efesios 2 también que es Dios que nos da vida nueva. Es Dios que trae salvación. Salvación es del Señor. Así que la doctrina de conversión es que nosotros no deseamos a Dios, no queremos a Jesucristo, somos rebeldes por naturaleza y merecemos la ira de Dios. Pero Dios, por su gracia y misericordia, ha dado a Jesucristo a vivir la vida que Él requiere de todo ser humano. Eso es una vida perfecta sin pecado. Pero no nada más una vida perfecta sin pecado, también es recibir la ira de Dios por todo pecado. Y Jesús obedeció perfectamente y recibió en su mismo cuerpo la ira de Dios para los pecados de todos que se arrepientan y creen en Jesucristo. Y esa es las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Entonces eso es lo que nosotros debemos predicar. Predicar y también entender para evangelizar. Porque si vamos a evangelizar y si tú eres el que decides y te salvas, entonces no necesitamos a Dios, ni necesitamos orar, porque nada más tengo que convencerte a ti, ¿verdad? Pero si tú estás muerto espiritualmente, yo tengo que explicarte el Evangelio, pero Dios es el que obra para sacar el corazón de piedra, que dice Ezequiel 36 que tenemos todos, y Él pone en su lugar un corazón de carne. Sí. Y él da el espíritu de Él dentro de ti. Así que el Evangelio es Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios creó todo bueno, nosotros sin pecado, pero el ser humano se rebeló contra Dios y merece la ira y justicia de Dios. Pero en el lugar de nosotros, Dios envió a Cristo a vivir la vida que Él requiere de nosotros y recibir la multa que nosotros debemos de muerte. Y la respuesta es creer en Jesucristo, y todos los que creen en Jesucristo son salvos. Amén. Amén. Muchas gracias por esto que nos ha compartido de liderazgo, discipulado y el Evangelio. Y ahora en cuanto a la formación de líderes, sí. Si nosotros reconocemos, de repente un pastor está mirando este programa y quiere formar un líder, ¿cómo hacemos para formar? De repente viendo a un joven que tiene la capacidad o el potencial, ¿cuáles son pasos que usted recomendaría para poder formarlo como líder? Sí, bueno, primero tenemos que preguntar quién puede ser líder, o en los términos de la Biblia, quién puede ser pastor, porque hay diferencia, ¿no? La Biblia llama pastores a dirigir la iglesia, pero hay muchos líderes que pueden funcionar en diferentes lugares en la iglesia, pero la realidad es que Dios requiere lo mismo de todos nosotros. Él requiere fidelidad. Él requiere una vida de arrepentimiento. Él requiere que nosotros tengamos hambre para la palabra de Dios. Él requiere que todos estemos evangelizando. Así que el evangelismo es la responsabilidad de todo miembro de la iglesia. La manera de evangelizar es capacitar la iglesia entera para que prediquen y proclamen y compartan el evangelio con todas las personas, con sus vecinos, con las personas en donde están trabajando, en la escuela, en cualquier lugar, la iglesia enteramente evangelizando.
Y también la iglesia enteramente discipulando, compartiendo este mismo evangelio. El evangelismo es compartiendo el evangelio con los no creyentes. El discipulado es compartiendo el evangelio con los creyentes. Es ayudando unos a otros a seguir a Jesucristo. Ahora, cuando estamos buscando líderes, debemos buscar a personas que aman a Cristo, personas que aman la palabra de Dios, personas que aman los perdidos y están compartiendo en el evangelio con ellos, personas que aman la iglesia y están compartiendo en el evangelio con otros hermanos y hermanas, hermanos que aman la iglesia y están sirviendo unos a otros, están cuidando unos a otros. Así que lo que queremos hacer cuando estamos buscando líderes, queremos capacitar la iglesia entera en la palabra de Dios, en evangelismo, en discipulado, en cómo ser miembros de la iglesia. Pero lo que queremos hacer es identificar cuáles en la iglesia aman a Cristo, aman su palabra, aman los perdidos, aman la iglesia. Y son personas de carácter irreprochable. Así que en 1 Timoteo capítulo 3 vemos del versículo 1 al 7 los requisitos para pastores, y de 8 en adelante de los diáconos, pero hay muchas maneras de servir en la iglesia. Y el liderazgo últimamente es servir. Así que queremos capacitar y animar a personas en las iglesias que pueden servir, que pueden ayudar, que pueden animar. Pero cuando estamos hablando de liderazgo bíblico en la iglesia, estamos hablando de ancianos y diáconos. Ancianos tienen la prioridad de la palabra de Dios y oración, y los diáconos sirven la iglesia en las cosas necesarias para que los pastores pudieran enfocarse en el ministerio de la palabra de Dios y oración. Es interesante que en todas las virtudes que mencionó de un líder, no se mencionó lo que muchas veces podemos caer en buscar, como de repente simpatía o una persona que sea atractiva, ¿no? Sí, esa es la tentación de todo ser humano, es seguir una persona atractiva, una persona que es como un imán, que atrae muchas personas con carisma. Pero lo interesante es que todos como cristianos debemos de ser personas irreprochables. Pero cuando estamos hablando de liderazgo bíblico, estamos hablando principalmente de ancianos y de diáconos. Pero la distinción principal de un anciano es que es apto para enseñar. Eso es decir, que como el ministerio principal del anciano es acerca de la palabra de Dios y oración, debe de ser apto para enseñar esa palabra. Eso no quiere decir que todo anciano debe de predicar necesariamente, pero tiene convicción acerca de la palabra, tiene entendimiento teológicamente sobre la palabra, puede explicar la palabra a la iglesia. Y lo más importante que requiere la iglesia es hombres fieles, irreprochables, que conocen a Dios, están siguiendo a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, explicando la palabra de Dios. Y Dios puede usar cualquier siervo que Él quiere. Y alguna persona puede tener carisma y ser fiel, pero la tentación es que estamos buscando a alguien nada más como el mundo. Que interesantemente esa fue la equivocación de Israel, que le dijeron a Dios, nosotros queremos un rey como las naciones alrededor de nosotros. Y Dios les dijo, esa no es buena idea, pero les dio a Saúl. Y eso fue un fracaso. Y entonces Dios le dijo, te voy a dar el rey que yo quiero para ustedes, que es David, un hombre que me ama a mí nada más. Así que tenemos el patrón en el Antiguo Testamento
y también en el Nuevo Testamento, hombres fieles que aman a Dios, que sigan a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, que conocen la palabra para explicar la palabra y enseñar la palabra. Y hablando de hombres fieles que aman a Dios, usted escribió un libro sobre Pedro, Sí. que se llama Primera de Pedro para ti. Sí. Entonces, quisiera que podamos conversar un poco de eso, Sí. pero primero vamos a ver un pequeño corto de lo que es la recomendación del día, que es exactamente Primera de Pedro para ti. Así que vamos a ver con esta recomendación del libro y espero que puedan adquirirlo en las diferentes plataformas que están, como siempre, en la descripción del video. El libro recomendado del día de hoy es Primera de Pedro para ti, de Juan Sánchez. Este es uno de esos pocos comentarios que sabe exponer la Biblia con precisión y a la vez sabe aplicarla a nuestra realidad de manera relevante. A través de este libro, Pedro habla a la Iglesia de Occidente en el día de hoy. Este libro está escrito para personas de todas las edades y grados de conocimiento, para los que son buscadores, para los nuevos creyentes y para pastores y maestros. Este flexible recurso es para ti.